La boda del año estaba lista. Las flores, los invitados, las campanas. Solo faltaba una cosa: la novia. Huyó con otro, y el duque, para salvar su honor, miró a la criada que llevaba su chaqueta y dijo: «Necesito casarme en 10 minutos. ¿Aceptaría ser mi esposa?». Ella era hija de un conde arruinado. Él, el hombre más temido de la corte, la aristocracia, lista para destruirlos. Lo que ninguno sabía es que ese matrimonio de emergencia se convertiría en el amor más peligroso de su época. Si quieres saber hasta dónde llegará este duque para defender a la mujer que nadie quería en su lugar, quédate. La mañana amaneció cubierta de bruma espesa. En el ducado de Veracruz, los preparativos ya concluidos para el matrimonio más importante de la temporada permanecían impecables, organizados con precisión militar. Flores traídas desde jardines lejanos adornaban cada rincón. Músicos posicionados esperaban la señal. Invitados llegados de todas las regiones de Castilla ocupaban sus asientos para presenciar la unión que consolidaría alianzas políticas y comerciales que sostendrían el poder de la Casa Veracruz durante generaciones. Adrián Veracruz, duque desde la muerte prematura de su padre, observaba por la ventana mientras el sol intentaba atravesar la neblina. Su figura alta y severa reflejaba la disciplina con la que había sido criado. Ese día sellaría su destino con la hija del marqués Lorenzo Miravalle, una joven de belleza reconocida y linaje impecable. El matrimonio no era por amor, sino por necesidad. La puerta de sus aposentos se abrió con brusquedad. El mayordomo entró con el rostro demudado, seguido por 2 asesores. Las palabras que pronunciaron destruyeron cualquier ilusión de control. La novia había huido. No había carta explicativa, ni mensaje de disculpa, solo un dormitorio vacío y testimonios confusos de criados que aseguraban haber visto a la joven salir envuelta en una capa oscura, acompañada por un oficial de caballería. El escándalo, que se desataría cuando la corte descubriera la ausencia, destruiría décadas de reputación cultivada con esmero. Los invitados ya estaban reunidos. Las campanas sonarían en menos de 1 hora, con todo dispuesto y la corte esperando. Cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que los rumores se esparcieran como fuego. Doña Estefanía irrumpió con la ferocidad de una tormenta. Exigió explicaciones que nadie podía ofrecer. Los asesores propusieron soluciones desesperadas: posponer la ceremonia, enviar mensajeros, inventar historias. Nada funcionaría. Fue entonces que la puerta lateral se abrió con suavidad. Sara Belmonte entró portando la chaqueta ceremonial que Adrián debía usar. Su presencia era discreta, casi invisible. Había sido contratada como criada meses atrás, pero Adrián la conocía mejor que los demás. Sara Belmonte era hija del conde de la Torre, un noble cuya fortuna se había desvanecido tras disputas legales. La caída había sido brutal. El conde murió en la ruina, dejando a Sara y a su abuela enfermas sin recursos. La joven había aceptado trabajar como criada por necesidad, cargando con la humillación de servir en casas donde alguna vez habría sido recibida como igual. Doña Estefanía había permitido su contratación movida por compasión y respeto al linaje caído. Sara nunca mencionaba su pasado, nunca reclamaba privilegios. Una idea imposible atravesó la mente de Adrián. Hay una solución. Me casaré hoy, con ella. El silencio fue absoluto. Doña Estefanía observó a su hijo como si hubiera perdido la razón. Sara se quedó inmóvil, con el rostro pálido. Adrián habló con rapidez. Sara tenía linaje noble, aunque arruinado. Su sangre era legítima. Si la presentaban como una invitada lejana de doña Estefanía, cuya llegada había sido discreta por respeto a su luto familiar, la corte no podría cuestionar abiertamente. La ceremonia procedería, el escándalo sería evitado. Doña Estefanía
Evaluó la propuesta con frialdad estratégica. Era arriesgado, pero menos desastroso que la alternativa. Asintió. Adrián se volvió hacia Sara. «Necesito casarme en 10 minutos. ¿Aceptarías ser mi esposa?» Sara sintió que el mundo se inclinaba. Pensó en su abuela enferma, en la humillación diaria, en la posibilidad de recuperar dignidad perdida. «¿Por qué yo? Porque eres la única en esta casa con sangre noble, porque no tengo otra opción. Y porque sé que eres lo suficientemente fuerte para soportar lo que viene». Sara cerró los ojos. Cuando los abrió, asintió. Los siguientes minutos transcurrieron en un vértigo silencioso. Todo estaba preparado, impecable, solo faltaba la novia. Las criadas la vistieron con un traje prestado. No había tiempo para ajustes, todo lo demás ya estaba dispuesto. El vestido colgaba ligeramente, pero el encaje cubría lo suficiente. La ceremonia, ya completamente preparada, fue anunciada nuevamente con brevedad calculada para introducir discretamente a la nueva novia. Los invitados, confundidos, murmuraron entre sí, pero no se atrevieron a cuestionar. Doña Estefanía presentó a Sara como una joven noble de provincia, invitada con anticipación, cuya presencia había sido mantenida en reserva por razones delicadas. Adrián esperaba frente al altar con expresión severa. Cuando Sara avanzó por el pasillo, él extendió la mano. Ella la tomó, sintiendo el temblor de sus propios dedos. El sacerdote pronunció las palabras rituales. Adrián respondió con voz firme. Sara repitió los votos con voz apenas audible. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo beso. Solo una inclinación de cabeza mutua, formal y distante. Adrián y Sara caminaron juntos hacia la salida. Cuando cruzaron las puertas del salón, Adrián murmuró sin mirarla: «Esto es solo un acuerdo. Mantén la distancia. Cumple tu papel. Nada más». Sara asintió, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba antes siquiera de comenzar. Los días que siguieron al matrimonio transcurrieron envueltos en una tensión que Sara podía sentir en cada fibra de su cuerpo. Despertaba cada mañana en una habitación que no reconocía como suya, rodeada de lujos que le recordaban constantemente la farsa en la que vivía. Las sábanas de seda rozaban su piel como un reproche silencioso. Los espejos enmarcados en oro reflejaban a una mujer que ella apenas reconocía. La corte no tardó en mostrar sus garras. Las primeras recepciones a las que Sara asistió como duquesa fueron pruebas de fuego disfrazadas de cortesía. Las damas de la alta sociedad la observaban con curiosidad afilada, buscando cualquier grieta en su fachada que revelara su verdadero origen. Cada gesto suyo era diseccionado, cada palabra analizada como si contuviera secretos peligrosos. Cuando Sara entraba en un salón, las conversaciones se detenían. Los abanicos se abrían ocultando bocas que murmuraban especulaciones. Las miradas la recorrían de arriba abajo, evaluando su vestido, su postura, la manera en que sostenía una copa de vino. Todo era examinado, todo era juzgado. Doña Leticia de Alarcón fue la primera en atacar abiertamente. Durante un té organizado para presentar formalmente a Sara ante las damas más influyentes de la región, Leticia se acercó con una sonrisa que destilaba veneno puro. «Qué encantador que el duque haya encontrado compañía en alguien tan discreta», dijo con voz melosa, tocando el encaje simple del vestido de Sara. «Debe ser un alivio inmenso haber sido rescatada de la oscuridad». ¿De qué región mencionaron que provenía? El silencio que siguió fue denso. Todas las miradas se clavaron en Sara, esperando que tropezara, que revelara algo comprometedor, que confirmara las sospechas que ya circulaban en voz baja. Sara sintió el peso de la expectativa como una losa sobre su pecho. Mantuvo la compostura, recordando las lecciones de etiqueta que su abuela le había enseñado cuando aún había esperanza. De tierras donde se valora el silencio sobre la palabra innecesaria. «Señora»,
respondió con suavidad calculada, sosteniendo la mirada de Leticia sin parpadear. Algunas de las jóvenes presentes ahogaron risas nerviosas. Leticia apretó los labios, pero no insistió. No todavía. Los ataques continuaron de formas más sutiles y crueles. Durante los bailes, los caballeros evitaban solicitar su compañía. Las damas formaban círculos cerrados cuando ella se acercaba, dejándola aislada en medio de salones llenos de gente. Sara aprendió a reconocer el lenguaje secreto del desprecio aristocrático. Las sonrisas que no alcanzaban los ojos, las inclinaciones de cabeza demasiado breves para mostrar respeto real, las invitaciones pronunciadas con tono que dejaba claro que su presencia era tolerada pero no deseada. Cada humillación era una herida que Sara ocultaba cuidadosamente. Había aprendido a sobrevivir durante los años de servidumbre, y ahora usaba esas mismas habilidades para navegar un mundo aún más peligroso. Mantenía la espalda recta, la expresión serena, las manos ocupadas en tareas apropiadas, bordaba, leía, atendía correspondencia que doña Estefanía le asignaba para mantenerla visible. Por las noches, cuando las puertas de su habitación finalmente se cerraban, Sara permitía que la máscara cayera. Se sentaba frente al espejo y miraba a la extraña que le devolvía la mirada. Se preguntaba cuánto tiempo podría sostener la mentira antes de que alguien descubriera la verdad. Adrián mantenía la distancia que él mismo había establecido aquella primera noche. Su vida continuaba con precisión mecánica. Reuniones con administradores, correspondencia comercial, visitas a propiedades. Trataba a Sara con cortesía fría y formal, como si fuera una invitada temporal cuya presencia era tolerada pero no celebrada. Durante las comidas compartidas, intercambiaban palabras breves sobre asuntos que no comprometían a ninguno. El clima, los eventos sociales próximos, comentarios vacíos que llenaban el silencio sin tocarlo realmente. Nunca mencionaban la verdadera naturaleza de su unión. Nunca hablaban de lo que sentían, pero había momentos en los que Adrián la observaba cuando creía que ella no lo notaba. La veía durante las recepciones, manteniendo la compostura ante comentarios diseñados para destruirla. La veía en la biblioteca, leyendo con concentración feroz. La veía en los jardines al amanecer, caminando sola entre las rosas blancas, cuando nadie más estaba despierto. Había algo en Sara que despertaba en Adrián emociones que no sabía nombrar. No era solo su belleza contenida, que se revelaba lentamente a quien se tomaba el tiempo de observar. Era su fortaleza silenciosa, la dignidad con la que enfrentaba cada ataque. La inteligencia que brillaba en sus ojos cuando creía que nadie la miraba. Adrián había esperado que ella se derrumbara, que suplicara protección. Pero Sara no hacía nada de eso. Simplemente resistía, día tras día, con una determinación que lo inquietaba de maneras que prefería no examinar. Mientras tanto, el marqués Lorenzo Miravalle no permanecía inactivo. La humillación de la fuga de su hija ardía en su pecho como brasas que nunca se apagaban. Culpaba a Adrián por el escándalo. El matrimonio apresurado del duque con una desconocida le parecía un insulto adicional. Mirabal comenzó a investigar en secreto. Envió criados de confianza a hacer preguntas discretas. Los rumores que recogió eran fragmentarios pero inquietantes. Algunos mencionaban tierras lejanas, otros hablaban de luto familiar reciente, pero nadie conocía detalles concretos. La falta de información alimentaba sus sospechas. Una tarde, Miravalle se cruzó con Adrián en los salones del Palacio Real. Se acercó con expresión amigable que no alcanzaba sus ojos calculadores. «Mi querido duque, tu matrimonio fue ciertamente inesperado. Tu esposa debe ser excepcional para haber capturado tu atención tan rápidamente. Me pregunto dónde la mantenías oculta antes de la ceremonia». Adrián sostuvo la mirada del marqués sin mostrar ninguna emoción. «Mi esposa
Posee cualidades que escapan a quienes solo valoran títulos y dotes. Miraval, considera cuidadosamente tus palabras antes de continuar por ese camino. La amenaza fue clara. Miravalle sonrió sin humor y se retiró, pero ambos sabían que aquello era solo el comienzo. Sara continuaba navegando las aguas traicioneras de la corte sin red de seguridad. Cada día era una batalla, cada evento social, una prueba de resistencia. Y en medio de todo ese caos, algo inesperado comenzaba a crecer dentro de ella. Cuando Adrián entraba en una habitación, Sara sentía su presencia antes de verlo. Cuando él la defendía sutilmente durante conversaciones difíciles, ella sentía calor expandirse en su pecho. Cuando intercambiaban miradas breves durante eventos sociales, había una conexión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sara se recriminaba por permitirse sentir algo más que gratitud. Adrián había sido claro. Aquello era solo un acuerdo. Nada más. Permitirse esperanzas románticas sería una traición a los términos de su unión. Pero el corazón no comprende acuerdos ni contratos. Y mientras Sara luchaba contra sentimientos que crecían sin permiso, la corte observaba con ojos hambrientos, esperando el momento en que la farsa se derrumbara. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que cualquiera de los dos imaginaba. 3 semanas después de la ceremonia, doña Estefanía convocó a Sara a sus aposentos privados. La duquesa madre no era mujer de rodeos ni cortesías innecesarias. Sentada frente a un escritorio de caoba oscura, observó a Sara con ojos que evaluaban cada detalle. «Los rumores crecen», dijo sin preámbulo. «La corte murmura que tu matrimonio con mi hijo es meramente formal, que mantienes habitaciones separadas, que apenas se dirigen la palabra. Eso alimenta especulaciones peligrosas». Sara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Señora, yo no necesito explicaciones», interrumpió Estefanía con voz cortante. «Necesito soluciones. A partir de mañana te trasladarás a los aposentos principales del duque. Compartirán espacios comunes. Serán vistos juntos. La distancia entre ustedes debe desaparecer, al menos ante los ojos de los demás». La orden era incuestionable. Sara asintió, sintiendo cómo su frágil sensación de seguridad se desmoronaba. Cuando Sara atravesó por primera vez los aposentos que ahora debía considerar su hogar, sintió la presión de un papel que siempre creyó demasiado lejano. Las habitaciones eran vastas y elegantes, decoradas con tapices que contaban historias de batallas antiguas. Todo en ese espacio gritaba poder, linaje, tradición, y ella era una impostora en medio de todo eso. Adrián observaba la mudanza con expresión inescrutable. No protestó la decisión de su madre, pero tampoco mostró entusiasmo. Simplemente aceptó, como aceptaba todas las imposiciones que su título le demandaba. Los primeros días de convivencia fueron incómodos y silenciosos. Sara ocupaba los espacios con cautela, como si temiera romper algo invaluable con su mera presencia. Adrián mantenía su rutina habitual, ignorando mayormente la nueva realidad de compartir su vida privada con alguien que seguía siendo una extraña. Pero la proximidad forzada comenzó a erosionar las barreras que ambos habían construido. Las cenas compartidas se volvieron menos tensas. Al principio, comían en silencio absoluto, el tintineo de los cubiertos siendo el único sonido que llenaba el comedor privado. Luego, Adrián comenzó a hacer comentarios breves sobre eventos del día, noticias de las propiedades, decisiones administrativas. Sara respondía con observaciones inteligentes que los sorprendían. Ella había leído mucho durante sus años de aislamiento y comprendía asuntos de economía y política con una claridad que pocas mujeres de la corte poseían. Una noche, mientras cenaban, Adrián mencionó un problema con una de las haciendas del sur. Los campesinos exigían mejores condiciones y los administradores recomendaban represión.
¿Qué opinas tú?, preguntó casi sin pensar, sorprendiéndose a sí mismo. Sara levantó la mirada, igualmente sorprendida. «Creo que la represión solo genera resentimiento», respondió con cuidado. «Mi padre solía decir que un señor que gobierna con mano de hierro pierde el respeto de su gente. El miedo puede mantener el orden temporalmente, pero el respeto lo sostiene para siempre». Adrián la observó con renovado interés. Había sabiduría en sus palabras. «Tu padre era un hombre sabio», dijo finalmente. «Lo fue», respondió Sara con voz suave, «hasta que el mundo lo aplastó». Ese fue el primer momento de verdadera conexión entre ellos, una grieta en las murallas que ambos habían erigido. Los días comenzaron a fluir con más naturalidad. Sara descubrió que Adrián no era el hombre frío que aparentaba ser en público. En la privacidad de sus aposentos era diferente, más humano, más vulnerable. Ella lo veía trabajando hasta altas horas de la noche, revisando documentos con concentración intensa, cargando el peso de responsabilidades que habrían quebrado a hombres menores. Una madrugada, Sara despertó y encontró luz filtrándose por debajo de la puerta del estudio de Adrián. Se levantó envuelta en un chal ligero y tocó suavemente antes de entrar. Adrián estaba sentado frente al escritorio, rodeado de papeles, con expresión de cansancio que rara vez mostraba. «No podía dormir», explicó él. «Hay decisiones que debo tomar y cada una parece más imposible que la anterior». Sara se acercó lentamente y observó los documentos esparcidos. Eran contratos, cartas de administradores, informes financieros. «¿Puedo ayudar?», ofreció con suavidad. Adrián la miró con sorpresa. Luego, inexplicablemente, asintió. Pasaron el resto de la noche trabajando juntos. Sara organizaba documentos, leía en voz alta las cartas más importantes, ofrecía perspectivas que Adrián no había considerado. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, ambos se dieron cuenta de que habían conversado durante horas sin la tensión habitual. «Gracias», dijo Adrián finalmente, y había sinceridad genuina en su voz. «No esperaba que comprendieras». Ese fue el momento en que algo cambió entre ellos, una comprensión silenciosa de que quizás no eran tan diferentes como habían creído. Adrián comenzó a incluir a Sara en conversaciones sobre las propiedades. Le pedía opinión sobre decisiones que antes tomaba solo. Descubrió que ella tenía una perspectiva valiosa, forjada por años de ver el mundo desde abajo, desde el lugar de quienes servían en lugar de ser servidos. Sara, por su parte, comenzaba a ver en Adrián algo más que el duque que la había rescatado por conveniencia. Veía al hombre atrapado bajo el peso de expectativas imposibles, al hijo que intentaba honrar la memoria de un padre exigente, al líder solitario que nunca se permitía mostrar debilidad. Las miradas entre ellos comenzaron a durar más tiempo. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente, ambos sentían una chispa que ninguno se atrevía a nombrar. Durante los paseos por los jardines, caminaban más cerca uno del otro, sus hombros casi tocándose. Una tarde, mientras leían en la biblioteca, Sara levantó la vista y encontró a Adrián observándola. Sus ojos oscuros contenían algo que ella no podía descifrar. No era el desprecio que temía encontrar, era algo más cálido, más peligroso. «¿Qué?», preguntó ella con voz apenas audible. «Nada», respondió él rápidamente, desviando la mirada. «Solo pensaba que esto es más fácil de lo que esperaba. Esto, tenerte aquí, compartir espacios, no es tan intolerable como imaginé». Las palabras eran torpes, poco románticas, pero para Sara significaban todo. Confirmaban que ella no era la única sintiendo que algo estaba cambiando entre ellos, pero ninguno se atrevía a dar el siguiente paso. Adrián temía romper el acuerdo que él mismo había establecido. Sara temía malinterpretar señales y humillarse, así que continuaban su danza cuidadosa, acercándose lentamente.
probando los límites de lo que podían compartir sin cruzar la línea invisible que los separaba. Mientras tanto, más allá de las paredes de sus aposentos privados, la corte observaba con ojos hambrientos, y el marqués Miravalle afilaba sus cuchillos, esperando el momento perfecto para atacar. El pacto, que había comenzado como necesidad desesperada, comenzaba a transformarse en algo que ninguno de los dos había anticipado. Algo que los asustaba tanto como los atraía. Algo que podría salvarlos o destruirlos completamente. La cercanía creciente entre Adrián y Sara no pasaba desapercibida para los ojos vigilantes de la corte. Durante los eventos oficiales, el duque comenzó a permanecer al lado de su esposa con una naturalidad que antes no existía. Ya no la dejaba sola en medio de conversaciones difíciles. Ya no mantenía la distancia calculada que había caracterizado las primeras semanas de su matrimonio. Ofrecía su brazo cuando caminaban por los salones. Respondía con firmeza cuando alguien hacía comentarios velados sobre ella. La incluía en conversaciones que antes habría manejado solo. Ese cambio despertaba emociones encontradas en la aristocracia. Algunos lo interpretaban como señal de que el matrimonio era más sólido de lo que habían supuesto. Otros lo veían como debilidad del duque, como si una mujer de origen cuestionable hubiera logrado manipularlo. Y unos pocos, los más peligrosos, lo consideraban una oportunidad para atacar. Doña Leticia de Alarcón pertenecía a este último grupo. Había albergado durante años la esperanza silenciosa de capturar la atención del duque Veracruz, convencida de que su belleza madura y su posición social la convertían en candidata natural para cualquier hombre de poder. Ver a Adrián dedicar atenciones a una mujer que había surgido de la nada la llenaba de resentimiento corrosivo. Una tarde, durante un té organizado en los jardines de una finca cercana, Leticia descubrió la información que había estado buscando. Una criada nueva, recién llegada de la casa Veracruz, mencionó sin pensar que conocía a la duquesa de antes, que la había visto trabajando en la casa, limpiando habitaciones, sirviendo a los invitados. La información era fragmentaria, confusa, pero suficiente para plantar semillas de duda. Leticia no perdió tiempo. Durante una recepción nocturna en el Palacio de los Condes de Salamanca, se acercó a un grupo de damas influyentes y dejó caer la información con cuidado calculado. Me pregunto si alguien más ha notado lo peculiar de la situación de nuestra querida duquesa, dijo con voz suave, abanicándose lentamente. He escuchado rumores interesantes sobre su estadía previa en la casa Veracruz. Al parecer, su posición allí era bastante diferente antes de la ceremonia. Las palabras cayeron como veneno en agua clara. Las damas intercambiaron miradas significativas. No hacía falta decir más. La insinuación era suficiente. Los rumores se esparcieron con velocidad alarmante. En cuestión de días, toda la corte murmuraba sobre el posible pasado de Sara como criada. Nadie lo decía abiertamente, pero las miradas se volvieron más hostiles, los comentarios más hirientes, las exclusiones más evidentes. Durante un baile organizado por el duque de Ribagorza, Sara sintió el peso completo del rechazo aristocrático. Mientras Adrián conversaba brevemente con diplomáticos extranjeros sobre asuntos comerciales, varias damas la rodearon en un rincón del salón. Sus sonrisas eran afiladas como cuchillos. ¡Qué admirable que hayas logrado adaptarte tan rápidamente a la vida noble!, dijo una de ellas con tono que destilaba sarcasmo. Debe ser natural para ti servir a esta casa de una forma u otra. Otra añadió con risa cruel. Aunque supongo que cambiar de posición dentro de la misma casa no requiere mucho ajuste, ¿verdad? Las palabras golpearon a Sara como bofetadas físicas. Sintió cómo el calor subía a su rostro, cómo la humillación la invadía desde dentro. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Las lágrimas amenazaban con desbordarse.
y sabía que si lloraba en público, confirmaría todas las sospechas sobre su debilidad y origen inferior. Fue entonces cuando una voz fría y autoritaria cortó el aire como espada desenvainada. ¿Hay algún problema aquí? Adrián había regresado. Su expresión era de hielo puro. Sus ojos oscuros fijos en las mujeres que rodeaban a Sara con miradas acusadoras. El silencio que siguió fue absoluto. Las damas retrocedieron instintivamente, reconociendo el peligro en la postura del duque. «Espero que estuvieran felicitando a mi esposa por su gracia y dignidad», continuó Adrián con voz baja pero letal, «porque cualquier otra conversación sería profundamente inapropiada y me vería obligado a considerar que constituye una ofensa directa a mi casa». Las mujeres balbucearon disculpas apresuradas y se dispersaron rápidamente, dejando a Sara y Adrián solos en medio del salón. Todos los presentes habían presenciado la escena. Todos habían visto al duque defender públicamente a su esposa con una ferocidad que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos. Adrián tomó la mano de Sara con firmeza y la condujo hacia el centro del salón. La orquesta comenzaba una nueva pieza. Él la guió hacia la pista de baile, ignorando los murmullos sorprendidos de los presentes. «Baila conmigo», dijo quedamente, colocando su mano en la cintura de ella. «Demuéstrales que no te han quebrado». Sara levantó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. No era lástima, no era obligación, era algo más profundo, más peligroso. Era protección feroz, mezclada con algo que ella no se atrevía a nombrar. Bailaron mientras toda la corte observaba. Adrián no apartó la mirada de Sara en ningún momento, como si con esa atención constante pudiera crear un escudo invisible contra todas las crueldades del mundo. Sara sentía que su corazón latía tan fuerte que él debía poder escucharlo. Cuando la música terminó, Adrián se inclinó cerca de su oído y murmuró palabras que ella jamás olvidaría. «No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres mi esposa, eres duquesa, y cualquiera que cuestione eso me tendrá que enfrentar a mí». Era la declaración más cercana al amor que Adrián había pronunciado, y aunque no usó esa palabra, Sara la sintió en cada sílaba. Esa noche, cuando regresaron a sus aposentos, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El acuerdo frío y distante que habían establecido el día de la boda ya no existía. Se habían convertido en aliados, en protectores mutuos y, aunque ninguno se atreviera a admitirlo en voz alta, en algo mucho más íntimo y aterrador. Adrián se quedó despierto largo rato después de que Sara se retirara a su habitación. Se sirvió una copa de brandy y observó el fuego crepitante en la chimenea, luchando contra emociones que había pasado toda su vida aprendiendo a suprimir. Había defendido a Sara por deber, se decía a sí mismo, porque era su esposa, y atacarla era atacar su honor. Pero sabía que era mentira. La había defendido porque la idea de verla herida le resultaba insoportable. Porque cuando la vio rodeada por esas mujeres crueles, sintió una furia que nunca antes había experimentado. Porque cada día que pasaba, descubría que necesitaba su presencia de maneras que no comprendía ni controlaba. Sara, por su parte, yacía despierta en su cama, reviviendo cada momento del baile, la manera en que Adrián la había mirado, la firmeza de su mano en su cintura, las palabras que había pronunciado con una intensidad que la hacía temblar. Se preguntaba si él sentía, aunque fuera una fracción de lo que ella sentía. Si las miradas prolongadas y los gestos protectores significaban algo más que obligación aristocrática. Ambos luchaban contra la verdad que crecía inevitable entre ellos. El matrimonio de conveniencia se había transformado en algo real, algo que los asustaba tanto como los atraía, algo que podría salvarlos
o destruirlos por completo, y mientras ellos navegaban esas emociones peligrosas, el marqués Miravalle observaba desde las sombras, afilando su siguiente ataque. Porque si había algo que había aprendido esa noche, era que la mejor manera de herir al duque ya no era atacar su honor o su posición, era atacar a la mujer que contra toda lógica había logrado alcanzar su corazón. El marqués Lorenzo Miravalle finalmente encontró lo que había estado buscando durante meses. Un criado despedido de la Casa Veracruz, resentido y necesitado de dinero, le proporcionó la información exacta que necesitaba. Sara Belmonte no solo había vivido en la casa del duque antes del matrimonio, sino que había trabajado allí como criada común. Limpiaba habitaciones, servía en banquetes, atendía a los invitados con la humildad de quien no tiene más opciones. La hija del arruinado conde de la Torre había caído tan bajo que había aceptado servidumbre para sobrevivir y mantener a su abuela enferma. Miravalle sostuvo los documentos como armas perfectas. Esta información humillaría a Sara y destruiría la credibilidad del duque ante toda la aristocracia. Demostraría que Adrián había presentado a una criada como noble invitada de su madre. El escándalo sería absolutamente devastador, imposible de contener. Comenzó su ofensiva con precisión militar. Primero, envió cartas anónimas a miembros influyentes insinuando que la duquesa había ocultado su pasado mediante engaños. Luego, filtró testimonios de criados que confirmaban haber visto a Sara trabajando en la casa. Finalmente, presentó una petición formal ante el Consejo Nobiliario solicitando la anulación del matrimonio por fraude sobre el estatus de la novia. La corte estalló en especulación frenética. Los rumores que antes eran susurros se convirtieron en acusaciones abiertas. Las familias más conservadoras exigieron explicaciones del duque. Los aliados políticos de Adrián comenzaron a distanciarse, temiendo que el escándalo los salpicara. La presión social era insoportable. Sara sentía cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Cada mañana traía nuevas humillaciones, miradas acusadoras, rechazos de personas que antes fingían aceptarla. Dejó de asistir a eventos sociales, encerrándose en los aposentos que ya no sentía como refugio, sino como prisión. Se convencía de que su presencia solo traía desgracia al ducado, que Adrián estaría mejor sin ella, arrastrando su nombre por el lodo. Adrián luchaba desesperadamente en múltiples frentes, reuniones interminables con abogados, negociaciones tensas con aliados que amenazaban abandonarlo, intentos de contener el daño a la reputación familiar. El peso de las responsabilidades lo alejaba físicamente de Sara, obligándolo a pasar días enteros en la ciudad, manejando la crisis que amenazaba destruir todo lo que había construido. La distancia física inevitable se convirtió rápidamente en distancia emocional devastadora. Cuando finalmente coincidían en los aposentos compartidos, ambos estaban completamente exhaustos, profundamente heridos, encerrados en sus propios miedos paralizantes que no sabían cómo expresar. Sara interpretaba la ausencia constante de Adrián como arrepentimiento amargo, como prueba irrefutable de que él lamentaba profundamente haberse casado con ella en aquel momento de desesperación. Adrián interpretaba el silencio creciente de Sara como deseo reprimido de escapar, como señal clara de que ella planeaba abandonarlo cuando la presión finalmente se volviera completamente insoportable. Las conversaciones entre ellos se volvieron escasas y dolorosamente superficiales. Ya no compartían pensamientos profundos ni confidencias nocturnas. Ya no trabajaban juntos resolviendo problemas administrativos. Ya no se buscaban con la mirada durante las comidas solitarias. El amor que había comenzado a florecer entre ellos se marchitaba bajo el peso del miedo, del orgullo herido, de las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar.
Una noche, después de una reunión particularmente difícil y humillante con el Consejo Nobiliario que había cuestionado abiertamente su juicio, Adrián regresó a sus aposentos tarde y encontró a Sara sentada junto a la ventana, mirando la oscuridad exterior con expresión completamente vacía, como si su espíritu ya hubiera abandonado el lugar. «Deberías dejarme ir», dijo ella sin volverse, con voz monótona y sin vida. «Anular el matrimonio como piden. Decir públicamente que fui yo quien te engañó deliberadamente. Salvar lo que aún puedas de tu reputación y la de tu familia». Las palabras golpearon a Adrián como puñetazos directos al pecho. Se acercó lentamente, sintiendo que cada paso requería esfuerzo sobrehumano. ¿Eso es lo que realmente quieres? ¿Irte y desaparecer? Sara cerró los ojos con fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse y revelar la profundidad de su dolor. «Quiero dejar de ser la causa directa de tu ruina inevitable. Quiero que recuperes la vida ordenada y respetable que tenías antes de que yo la destruyera con mi mera existencia». «No has destruido absolutamente nada», respondió Adrián con voz tensa, luchando por mantener el control. «Los que atacan despiadadamente son ellos, no tú, nunca tú. Pero lo hacen precisamente porque yo no pertenezco a este mundo de títulos y apariencias. Porque fui criada y pretendí ser noble. Porque soy exactamente lo que todos dicen que soy, una impostora patética que soñó demasiado alto. No eres ninguna impostora. Eres mi esposa legítima». Sara finalmente se volvió hacia él, y las lágrimas corrían libremente por sus mejillas pálidas, brillando bajo la luz tenue de las velas. «¿Y cuánto tiempo más seguirás defendiendo obstinadamente eso? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que finalmente admitas ante ti mismo que este matrimonio fue el error más grande de tu vida?» Adrián quiso responder con firmeza. Quiso decirle desesperadamente que nunca había sido un error, que ella se había convertido en la parte más importante y valiosa de su vida sin que él siquiera se diera cuenta del momento exacto en que sucedió. Pero las palabras se atascaron dolorosamente en su garganta, bloqueadas por años y años de entrenamiento riguroso para no mostrar vulnerabilidad, para no admitir debilidad ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. El silencio que siguió fue infinitamente más doloroso que cualquier acusación directa. Sara lo interpretó como confirmación terrible de sus peores temores. Se levantó con movimientos lentos, como si cada gesto requiriera esfuerzo monumental, y caminó hacia su habitación separada, cerrando la puerta con suavidad absolutamente devastadora. Adrián se quedó completamente solo en la oscuridad creciente, sosteniendo en su mente palabras cruciales que no había podido pronunciar, sintiendo cómo la mujer que amaba profundamente se alejaba porque él era demasiado cobarde, demasiado orgulloso, demasiado entrenado en la represión emocional para admitir lo que realmente sentía. El acuerdo frío que los había unido inicialmente se había derrumbado por completo. Pero lo que había crecido genuinamente entre ellos durante meses de convivencia, eso que ninguno nombraba pero ambos sentían con intensidad creciente, también amenazaba con desaparecer para siempre. Y esa posibilidad era infinitamente más aterradora que cualquier escándalo social. El baile del duque de Ribagorza reunía a la élite más selecta de toda la región. Los salones resplandecían con la luz de cientos de velas. La música llenaba el aire con melodías elegantes, y la aristocracia española exhibía sus mejores galas. Era el escenario perfecto para que el marqués Miravalle ejecutara su plan final de destrucción. Sara llegó tensa, acompañada por Adrián, pero visiblemente abatida. Había intentado convencerlo de que asistiera solo, pero él había insistido con firmeza inflexible. Caminaban juntos, pero la distancia emocional entre ellos era un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Miravalle esperó pacientemente el momento oportuno.
Cuando la atención de todos estaba concentrada en el salón principal, se acercó al centro con expresión de triunfo apenas contenido y pidió la palabra con voz que cortó todas las conversaciones. «Ilustres presentes», comenzó con tono grave. «Lamento interrumpir esta velada magnífica, pero hay un asunto de honor que no puedo seguir ignorando. Durante meses hemos sido testigos de un engaño que mancha la integridad de nuestra corte». El silencio se volvió absoluto. Todos los ojos se clavaron en él. «La llamada duquesa de Veracruz no es quien pretende ser. Tengo aquí testimonios irrefutables que prueban que Sara Belmonte trabajó como criada común en la casa del duque antes de este matrimonio fraudulento. Limpiaba habitaciones, servía comidas, realizaba tareas de servidumbre mientras fingía tener linaje noble». El murmullo de shock recorrió el salón como ola devastadora. Sara sintió que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Las miradas acusadoras la atravesaban como cuchillos. Quiso correr, desaparecer, dejar de existir en ese preciso instante. Pero antes de que Mirabale pudiera continuar con su exposición detallada, Adrián dio un paso adelante. Su presencia imponente silenció inmediatamente cualquier murmullo. Su voz, cuando habló, era firme como acero, pero cargada de una emoción que nadie le había escuchado antes. «El marqués tiene razón en un aspecto», dijo con claridad absoluta. «He ocultado información sobre los orígenes de mi esposa». Sara lo miró con ojos desorbitados, sin poder creer lo que escuchaba. La estaba traicionando públicamente. Adrián continuó, sosteniendo la mirada de toda la corte reunida sin un ápice de vergüenza. «Sara Belmonte es hija del conde de la Torre, cuya casa fue destruida por circunstancias que escaparon a su control. Cuando su familia cayó en desgracia, ella aceptó trabajar en mi casa para sobrevivir y cuidar de su abuela enferma. Eso no la hace menos noble. La hace infinitamente más digna que muchos de los presentes en este salón, que nunca han conocido un solo día de verdadera adversidad». El salón permaneció en silencio absoluto, esperando. «Me casé con ella inicialmente por necesidad», admitió Adrián, y Sara sintió que su corazón se quebraba. «Pero me quedo con ella por elección, porque en estos meses he descubierto que posee más nobleza en un solo gesto genuino que la que muchos aquí han demostrado en toda una vida de privilegios heredados». Se volvió para mirar directamente a Sara, y sus ojos oscuros brillaban con emoción contenida durante demasiado tiempo. «Si esta corte quiere quitarle el título de duquesa, que lo haga. Si quieren cuestionar la validez de nuestro matrimonio, que presenten sus argumentos legales. Pero nadie, absolutamente nadie, tendrá derecho a quitarme a la única mujer que he elegido libremente amar». La palabra resonó en el salón como campana de catedral. Amor. Adrián Veracruz, el duque frío e impenetrable, acababa de declarar públicamente su amor ante toda la aristocracia reunida. El silencio se rompió gradualmente. Algunos nobles comenzaron a asentir con respeto. La valentía de Adrián, su disposición a arriesgar todo por defender a su esposa, resonaba profundamente con el código de honor que la aristocracia decía valorar. Doña Estefanía se acercó lentamente a Sara y colocó una mano sobre su hombro en gesto inequívoco de apoyo materno. Mirabal, viendo cómo su ataque se transformaba en victoria para sus enemigos, intentó protestar, pero su voz se perdió entre murmullos de desaprobación dirigidos ahora contra él. Había calculado mal. La corte española respetaba el honor verdadero cuando lo veía, y la declaración pública de Adrián era la demostración más pura de honor que muchos habían presenciado en años. Cuando el baile terminó y la multitud se dispersó lentamente, Adrián y Sara se encontraron finalmente solos en una terraza privada, alejados de todas las miradas. Ya no existía silencio incómodo entre ellos, ya no había barreras de orgullo o miedo. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó Sara con voz temblorosa. «Amor»,
Adrián tomó sus manos entre las suyas con ternura que nunca antes había mostrado. Cada palabra. Intenté mantenerme distante por miedo a sentir demasiado, pero perderte me aterra infinitamente más que admitir lo que siento. Sara sintió lágrimas de alivio y felicidad rodar por sus mejillas. Yo también te amo. Desde hace tiempo tenía tanto miedo de que te arrepintieras. Nunca, interrumpió él, acercándola. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en decírtelo. Se besaron entonces, por primera vez desde aquella ceremonia apresurada, pero ahora con toda la pasión y ternura acumuladas durante meses de negación. El matrimonio que había nacido de necesidad desesperada renacía como elección libre, como amor verdadero que había sobrevivido a todas las pruebas. Gracias por este momento compartido. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de amantes de las historias de época, suscríbete ahora a Cuentos de Amor de Época y activa las notificaciones para no perderte ni un solo relato. Para marcar tu presencia, deja la palabra historia en los comentarios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga siempre.